Listo. Entonces, las menores pérdidas en lo que tiene que ver con el consumo de agua es de riego localizado. El riego localizado puede ser de goteo, puede ser de cinta o puede ser también con botones alrededor de la planta o en la tubería. O sea, el gotero puede ser inyectado en la tubería o por fuera de esa tubería. Ese es el riego más eficiente para el riego de las plantas. Ahora, realmente el riego en las plantas funciona, o sea, es eficiente dependiendo del cultivo. El riego por goteo es muy bueno en los cultivos de ciclo largo, es decir, los cultivos perennes. ¿Por qué? Porque el riego se vuelve muy localizado y puede usted definir cuánta agua le da directamente a la planta y las pérdidas son muy bajas, pueden ser entre el 5 y el 10%. Mientras que hay otras plantas que funcionan mejor con el riego por aspersión. Y el riego por aspersión puede ser riego por microaspersión. Los caudales de los microaspersores llegan de los 40 litros por hora a los 120 litros por hora, y eso lo que hace es una gota que es una niebla que se utiliza mucho en los invernaderos para crear ambientes húmedos que son lo que le beneficia a los cultivos. Los ambientes húmedos, el riego por goteo o riego localizado, no lo tienen. Lo tienen son aquellos microaspersores que pueden darle al ambiente esa humedad del ambiente alta. El riego localizado no lo puede hacer. Si el cultivo funciona mejor con riegos que tengan necesidad de un ambiente alto, toca utilizar la microaspersión. La microaspersión, comparado con el goteo, utilizan la misma presión. O sea, realmente esos trabajan alrededor de los 10 metros de columna de agua o 14.7 PSI. Usted necesita, para ser eficiente en esos riegos, darles una presión a los goteros o a los microaspersores en esa relación de 10 metros de columna de agua, que significa es yo poder sacar agua de una altura de 10 metros y es capaz de moverme un microaspersor o unos goteros de manera eficiente. Y lo otro, también hace parte del riego por aspersión, son aspersores de presión media y alta. Las presiones media y alta están con aspersores que están entre los 20 metros de columna de agua, los 30 PSI y hasta los 70 PSI de presión. O sea, necesitan bombas que tengan una potencia alta. Y están los cañones. Los cañones son aspersores que botan caudales que pueden estar cerca a los 500 litros por segundo. O sea, pueden haber aspersores gigantescos, cañones grandes, que se utilizan fundamentalmente para cultivos como el arroz, ¿cierto? Que es un cultivo denso, pero de baja altura, o se utilizan para pastos, por ejemplo. Pregunta hasta ahí, chicos. Estamos hablando de riegos. Pregunta hasta ahí. ¿Ninguno? Bueno, también hablamos nosotros del consumo de agua por persona y consumo por animales. Y yo les subí unas tablas que son los consumos. Por ejemplo, en Bucaramanga el consumo, como se calcula el consumo de los habitantes en un centro poblado como Bucaramanga, es alrededor entre los 200 y los 250 litros por día. En la zona rural está entre los 150 y los 200 litros por día por persona. Para animales están, por ejemplo, en promedio para los bestias, los caballos, las mulas, los asnos, están alrededor de los 40 a 60 litros, lo mismo que para bovinos, ganado y demás, bovinos, animal grande. Para cabras y ovejas están alrededor de los 10 y 15 litros por día por cada uno de ellos.
siendo los cabros los de menor consumo de agua, porque el cabro fundamentalmente es un animal de ecosistemas secos y el agua la consume por las plántulas que come, fundamentalmente por eso, cosa que no le pasa al ganado o a los demás animales. Los pollos tienen alrededor de 0,3, entre 0,2 y 0,3 litros por animal por día, que son lo que es el consumo de ellos, como se calcula con un animal adulto. La sumatoria de plantas, animales y seres humanos es la demanda total del recurso hídrico. La diferencia entre la demanda total del recurso hídrico y la oferta está en las necesidades de almacenamiento de agua. Y esas necesidades de almacenamiento de agua se relacionan con los días de sequía. Es decir, si usted tiene un nacimiento o una oferta de agua y esa oferta de agua se mantiene durante el tiempo con una cantidad, pues el flujo de agua que usted necesita está en función de que aumente ese flujo de agua. Es decir, si usted hace un almacenamiento de 10.000 metros cúbicos en una hectárea, esos 10.000 metros cúbicos los debe distribuir para una cantidad en tiempo para la cosecha, para el consumo animal y de los hombres, que esté relacionado con los días secos, con los días en que no hay un aporte por parte de la oferta ambiental o de la quebrada o el nacimiento. Esos conceptos los tenemos claros, chicos, por favor. Hablemos un poco de eso, no me dejen solo. Profe, una preguntita. Cuénteme. Sáqueme de una duda. Normalmente cuando uno hace una siembra, los primeros días o las primeras semanas en los cultivos requieren mucho más consumo de agua que cuando la planta ya está adulta. Básicamente, pues por lo menos nos hemos dado cuenta que cuando la planta ya es adulta, las condiciones ambientales pues son como más favorables para ella y no necesita tanto manejo. No sé si en todos los casos se presenta. Eso depende de la fenología de la planta. O sea, la planta tiene un mayor consumo de agua. Lo que pasa es que al inicio usted tiene que tener la capa superficial del suelo, que puede estar entre los 5 y los 10 milímetros, perdón, y 10 centímetros de agua, de suelo, tiene que estar húmeda. Por ejemplo, cuando usted dice, voy a sembrar arroz o voy a sembrar maíz, o sea, necesita que esa capa inicial esté húmeda, que le permita germinar a la semilla, ¿sí? A partir de ahí, la semilla necesita una humedad alta hasta cierto tiempo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con maíz, es clave los 2 primeros meses, que tenga un aporte de agua. Por eso es que el maíz se debe sembrar en época de lluvias y no al final de las lluvias, porque en época de lluvia le permite la humedad del suelo que le da a la semilla esa cantidad. No que la consuma totalmente, yo quiero en eso ser claro, no es que se consuma totalmente esa agua por parte de pero sí le da el ambiente para la germinación de la semilla. Cosa diferente si usted siembra un árbol de una vez, si usted siembra una planta, pues la planta necesita es el área que tiene la raíz, que tiene que ser humedecida. ¿Sí le respondí la pregunta o no? Sí, profe. Bueno, otra preguntita, otra duda, Claro, relacionada por lo menos en el cultivo de la piña, ¿no? ajá. Sí, porque pues, usted sabe, Sí, los suelos de Lebrija son muy malos en el sentido de que en que los cultivos se drenan y básicamente no necesitan no pueden tener agua, ¿sí? sí. Entonces, por lo menos en el caso de esos cultivos, y al establecerlos como unidad productiva, pues ya baja mucho el consumo, ¿no? Claro, porque es que ese es un cultivo de un ecosistema seco. Y es importante cuando se siembra. Cuando se siembra sí tiene que estar porque esa es la relación suelo-planta. Es decir, el suelo tiene que permitirle el ambiente para que la planta comience a enraizar. Y eso necesita una cantidad de humedad que es bien importante. Si ustedes miran, cuando se siembra la piña, se humedece un poco el suelo donde se siembra, ¿o no? Sí, señor. Por eso. Y a partir de ahí, cuando la planta comienza a enraizar, ella con el ecosistema seco hacen un buen equipo. ¿Sí? Y en ese sentido,
dependiendo del cultivo, porque realmente el riego se hace en función del cultivo. Y los cultivos tienen su propio ecosistema. Hay unos cultivos que necesitan un ecosistema húmedo, como el café, por ejemplo. El mismo cacao son ecosistemas de ambiente húmedo. Mientras que hay otros como la piña, que puede darse como el melón, por ejemplo, ¿sí? Que no son ecosistemas, o como ¿qué otro cultivo de ecosistema seco que ustedes conozcan? El tabaco, por ejemplo, ¿sí? O sea, necesitan un ambiente seco para que sean productivos como debe ser, porque el cultivo tiene ese ecosistema donde mejor funciona, ¿sí? ¿Otra pregunta? Chicos, venga, ¿hay algo que ustedes, que yo no, pues, dado las horas que uno tiene, que me hubiera gustado trabajar con ustedes es en lo que tiene que ver con bombeo y almacenamiento? O sea, la presión que necesitan los sistemas de riego o la presión que necesita para poder ser llevado el agua de un sitio a otro. Eso es clave y eso es una problemática que se generan en la zona rural, porque el agua debe ser trasladada de un sitio a otro y esa agua necesita de una potencia que permita subir de una parte, subir de la parte baja a la parte alta esa cantidad. Y las bombas que uno conoce en el mercado están relacionadas con bombas que pueden ser de alta presión pero bajo caudal. Y las bombas de alta presión y bajo caudal son aquellas que son capaces de sacar el agua a grandes alturas. Ya estamos hablando de 100 o 200 metros, 300 metros. Entonces son bombas múltiples, o sea, que tienen los álabes múltiples y que permiten manejar muy buena presión, pero muy bajo caudal. Y hay bombas como la Caracol, que es intermedia. La bomba Caracol que uno conoce, esa está, las presiones que una bomba de esas puede tener llegan hasta los 70 PSI y son de relativamente alto caudal. Y hay otras que son de alto caudal, pero de baja presión, como las que utilizan los tractores. Usted han visto que los tractores tienen unas bombas en las cuales se le conectan al eje, a la diferencial, y ellas mueven muy buena cantidad de agua, pero con muy baja presión. Y es cuando se hacen riegos superficiales, es decir, riegos que van al suelo directamente a través de unos canales de irrigación. ¿Sí? Y el otro es la construcción de reservorios. La construcción de reservorios, en la medida de lo posible, muchachos, chicos, chicas, en la medida de lo posible, aprovechen el suelo y aprovechen la textura del suelo y aprovechen que el suelo puede ser impermeabilizado a través de geomembranas, porque es que usted puede fácilmente almacenar 10.000 metros cúbicos de agua, es decir, usted puede tener un highway por decir algo, de 1.000 metros cuadrados, o sea, 100 metros de largo por 10 de ancho o 50 por 20, y con una profundidad de 5 metros, y usted maneja 10.000 metros cúbicos de agua. Y eso se puede impermeabilizar con un buen manejo del suelo, cuando es un suelo arcilloso o francoarcilloso, o con geomembrana. El costo de hacer ese tipo de actividades de construcción de presas en tierra es mucho más barato que usted lo vaya a hacer en concreto o vaya a comprar los tanques. Un tanque de 5 metros cúbicos, de 5.000 litros, plástico, puede valer fácilmente 2 millones de pesos, ¿sí? Y la cantidad de agua que almacena es alta para consumo humano, pero muy baja para consumo vegetal, para las plantas. Estos aspectos son claves para ustedes, chicos, porque les permiten a ustedes en su unidad productiva tomar decisiones al respecto. Y eso es lo que yo quiero que ustedes en este momento se pongan en el papel de gerentes de su unidad productiva para la toma de decisiones de eso, de compra de una bomba, de construcción de un almacenamiento, etcétera, de definir cuál es el riego que le van a colocar a ese cultivo, ¿sí?
etcétera, para que dialoguen conmigo hoy, ahorita, si quiere un par de preguntas sobre eso, porque esas son las decisiones que ustedes se van a enfrentar en la finca. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta en cuanto a ahora, pues, la implementación de eso hidroretenedor bueno, se utiliza en siembras nuevas, la evapotranspiración es igual como si se regara normal la planta, o ahí ya va a durar más la humedad. Bueno, cuando uno hace, o sea, usted está hablándome de que el suelo se mejora en cuanto a la posibilidad de absorción de agua, ¿cierto? Sí, señor, sí. Bien sea con un agente externo a través de una. Entonces, el agua que consume la planta es la misma, porque es la relación atmósfera-planta. O sea, lo que pasa es que retener el agua para que no se evapore o para que no fluya hacia la esta, hace que se mantenga más tiempo esa cantidad de agua ahí. Entonces haya necesidad de regar menos. ¿Sí me explico? O sea, si usted tiene un suelo expuesto sin algún retenedor de agua, pues la evaporación es mayor y tendrá que regar de manera más rápida el cultivo, que sí tiene con algún retenedor de agua. ¿Por qué? Porque el agua se mantiene. El consumo es el mismo, pero como el consumo no solamente cuando está el suelo está desprovisto de vegetación, aumenta la cantidad de evaporación de todo alrededor, le quita agua a la planta. No sé si me hice entender o los enredé. O sea, sí, en conclusión sería, si yo debo de regar, digamos, el cultivo cada 5 días con ese hidroretenedor, habría ya un lapso más, así digamos, 7, 8 días ya, Claro, no sería más continuo. porque el suelo que está protegido para la evapotranspiración, ¿sí? Una cosa, Adolfo, que yo le doy recomendaciones. Todos esos instrumentos de apoyo para el suelo pueden perjudicar también el suelo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo y en el uso irrestricto de los mismos, ¿no? Ok, profe. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Hablemos un poco de construcciones, oiga. Profesor, tengo aquí una consulta. Dale, Moisés. ¿Qué tanto tiempo puede durar, digamos, un reservorio de los que usted comentaba al impermeabilizarlo con una membrana y qué mantenimiento habría que hacerle a eso? Muy buena pregunta. Venga. Resulta que si usted tiene una geomembrana, usted permite que casi la absorción del suelo sea por ahí de un 3 al 5%. O sea que el hecho de que usted llena ese reservorio y el peso del agua se va al subsuelo o al suelo subsuperficial, se va en muy bajo porcentaje. Y la única pérdida, además de esa, grande, es que como está expuesto a que el sol le dé directamente al área, es una evaporación sencilla. O sea, sí hay una disminución del volumen y esa disminución del volumen está directamente relacionada con la evaporación diaria. ¿Sí me expliqué? ¿Quién me preguntó quién fue? ¿Adolfo o no? Sí, Adolfo. Sí, señor, Moisés. O sea que si usted tiene, por eso los reservorios profundos son menos posible de que se evapore agua que un reservorio de gran área, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa área sí va a ser fundamentalmente expuesta al sol. Señora, ¿quién me pregunta? Angie, dale. Profesor, disculpe, ¿y ahí qué mantenimiento hay que hacerle a ese reservorio? Profe, qué pena, ¿usted no puede entrar, profe? Señora, ¿qué pasó? ¿Hasta ahora puedo entrar? Ya, pero... Sí, no sé, tiene una falla en el sistema. Tranquilo, Oscar. Profe, Venga, Angie, dale. Ya le Fátima, digo el mantenimiento. Sí.
Hoy Mancipe está esperando que le dé ingreso. Sí, yo Hace estoy rato. dando el ingreso y hace rato está ahí, pero dice uniendo y no une. ¿Quién sabe por qué? Dice que no está en la sala. Sí, ahí lo veo, yo lo veo que está diciendo uniendo. Dígale que salga y vuelva a entrar, por favor. Ok, profe. Gracias. Venga, Moisés, lo que sí es clave en esos reservorios es proteger que el suelo no se desmorone. Es decir, hay que tener, cuando se construye el reservorio no puede ser rectangular, de corte recto, a 90 grados con el suelo. ¿Sí me hago entender, Moisés? O sea, sino que tiene que tener una pendiente y esa pendiente está directamente relacionada con la textura. Una textura arcillosa es capaz de mantener una pendiente más alta que una textura arenosa. O sea, cuando se construye un reservorio, lo importante del reservorio primero es que el suelo esté bien solidificado, pero eso se llama, se le debe poner vibradores para que pueda compactar el suelo. Compactado. Se me olvidó el nombre. Es para que pueda compactar el suelo. Pero la pendiente de los laterales tiene que ser una pendiente que proteja de que el agua dañe esa pendiente y se da allá al reservorio. Entonces lo que se trabaja es en relación con la textura, esa pendiente, y a partir de eso sí se puede utilizar la geomembrana, protegiendo que esa geomembrana cuando llegue al suelo pueda tener una relación con el suelo y con plantas que le permitan proteger que no vaya el suelo a desmoronarse. ¿Sí? Y ese es el mantenimiento que tiene que darse. O sea, los reservorios ojalá se cerquen. Es necesario cercarlos para que ni animales ni nada vayan allá a beber y a dañar el reservorio. Que eso es fundamentalmente. Lo otro es, tienen que mirar que el aporte de agua al reservorio, sea de manera más limpia. O sea, usted, que hay un gran aguacero y ese gran aguacero trae un montón de desechos y demás, eso va a dañar el reservorio. Por lo tanto, ustedes necesitan que protegerlo a través de filtros antes de que llegue al reservorio. ¿Ok? Moisés. Sí, señor. Gracias. ¿Qué otra pregunta tiene? En sus fincas. Bueno. Ahora bien, Profe, señora, cuénteme allí. profe, ¿en cualquier tipo de suelo se pueden hacer estos reservorios o no? Sí, se pueden hacer, pero uno, primero que todo, usted tiene que proteger eso. Si es un suelo francoarenoso, le recomiendo que no lo haga si no tiene una geomembrana puesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, la infiltración va a ser muy alta. Usted puede mandar una gran cantidad de agua al reservorio, pero el agua la profundiza, o sea, la absorbe y se le seca el reservorio. Entonces la inversión queda, hecho es una inversión que va a perder usted esos recursos. Por eso es mejor tener un reservorio más pequeño, pero con geomembrana, que uno muy grande sin geomembrana, porque en últimas le va a durar igual. Porque cuando uno tiene geomembrana, el suelo en la medida de que se seque va a absorber cada vez más lo que el agua, el reservorio con agua. O cada vez no allí. Realmente los costos para un reservorio están directamente relacionados con el tipo de geomembrana que se utilice. Ahí está tratando de estar Claudio. Profe, Señora. ¿qué es Diga. más rentable en el sistema de riego, profe? ¿Qué es más rentable como para la utilización? Sí, señor. Por eso le digo, depende del cultivo. Dígame un cultivo. El cacao. Bueno, el cacao, si usted puede utilizar con el cacao, utilice riego por goteo. ¿Por qué el riego por goteo? Porque es un riego localizado y usted puede utilizar la fertigación al cacao. El cacao no necesita un ambiente húmedo
porque el cacao, la monilia, la escoba de bruja, para un ambiente húmedo aumenta. En cambio, el riego por goteo no mantiene ese ambiente húmedo y le mantiene el ambiente húmedo en las raíces, y eso es lo que le permite a usted producir más. Ahora, y buena la pregunta suya, porque es que no podemos utilizar el riego si no vamos a esperar por lo menos el doble de la producción del cultivo. Eso es un parámetro que tienen que metérselo en la cabeza, chicos, porque es que solamente cuando el cultivo se duplica la producción es capaz de pagar un buen sistema de riego. Ustedes pueden tener un sistema de riego muy simple, muy sencillo, pero la simpleza de ese y la sencillez de eso no le permite tener todo el control de las variables para hacer eficiente ese cultivo. Usted puede regar por manguera, pero regar por manguera no implica que usted esté sacando lo óptimo del cultivo. Entonces, un cultivo como cacao, si no sé que tiene, ¿cuánto produce el cacao normalmente? Chicos, aquí en Santander. Profe, pues acá en Santander estamos, creo, si no estoy mal, entre 500 y 800 kilos año por hectárea. Sí, señora, 500, No. 600, 800 es bastante. Si usted utiliza un riego y no le saca 1.202 toneladas por hectárea, el riego no le sirve. Porque el riego es una inversión costosa. Porque hay que hacer una inversión con todas las de la ley. ¿Qué significa eso? Usted tiene que tener un equipo de bombeo. Tiene que tener un equipo de fertigación. Usted no va a meter un riego por goteo si usted no le mete a ese riego también la posibilidad de fertilizar, porque si usted disminuye los costos de fertilización o la utilización de agroquímicos, por ejemplo, usted puede utilizar los agroquímicos para el manejo del suelo a través del riego por goteo. Entonces, usted tiene que tener un buen equipo en que le dé una estructura de filtrado que le permita que ese equipo le dure 10 años. Esa es la inversión que se hace para un cultivo como cacao o cualquier cultivo de un riego, tiene que ser a 10 años y por eso tiene que ser un buen riego, ¿sí? Y ahora eso ya es muy competitivo, o sea, ya hay mucha oferta de esos riegos. Lo que es importante es que cuando ustedes lo hagan, le exijan a quien lo compran la eficiencia de los equipos, ¿ok? ¿Una otra pregunta, chicos? Bueno, como mi asignatura se llama Administración del Recurso Hídrico Agropecuario y la función mía es que ustedes se vuelvan gerentes de su unidad productiva, y en este aspecto de la administración, ustedes tienen que tirarle número a los costos de eso. O sea, realmente, los costos son los que llevan a la rentabilidad del negocio. Y los costos están directamente relacionados con que sea un costo fijo o un costo variable. El costo variable es el del riego. ¿Por qué es el del riego? Porque usted va a regar, no va a regar todos los días lo mismo. Si usted tiene fundamentalmente de los 365 días del año, hay 200 días de buen clima de lluvias, usted tendría que regar los 165 días. Y se vuelve variable porque los equipos funcionan esos 165 días. Sin embargo, hay unos costos de inversión. Los costos de inversión están relacionados con los equipos y el montaje de los mismos. Y los costos variables están relacionados con la operación de los equipos, ¿sí? Y en ese orden de ideas, cuando usted tiene un proyecto para un cultivo, usted tiene que colocar en el proyecto los costos de inversión y los costos de operación. Y los costos de operación se relacionan con la operación y con el mantenimiento preventivo, o sea, con el mantenimiento de los equipos. Una bomba se tiene que arreglar cada 2 años cuando es una bomba con mantenimiento, o sea, con un manejo continuo, y así sucesivamente. Y eso es lo que le permite a usted ir a un plan de negocio y sacar esa rentabilidad. ¿Alguien me va a preguntar, señor? Pero si, igual manera hay que calcular si de pronto
yo tengo un riego propio, o sea, tengo mi agua propia. Claro, pero es igual meter los costos, porque usted tiene que hacer mantenimiento de su... Cuando habla de agua propia es que usted no necesita almacenamiento. Sí, sí, bueno, siempre todo el mundo tiene producto, pero cuando uno tiene producto propio, pues no necesita, sí hay mantenimiento, pero hay unos costos de mantenimiento, de acoples, que es diferente. Claro, no, pero si usted necesita, usted para poder hacer una inyección de fertilizante necesita presión. La puede tener porque hay diferencia de altura. Y si la tiene, no tiene costos, por ejemplo, de un cabezal de motobomba ni nada por el estilo. Pero sí tiene que tener un cabezal para el control de la cantidad de agua que le inyecta. Tiene que tener, Pero sin embargo, se debe calcular por el tema de que si el día de mañana que se seque, que claro, nunca queramos que se seque y toca buscar un sistema nuevo, pues hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? sí, tiene que calcularlo, pero realmente eso depende, depende del cultivo. Me explico. Usted tiene un cultivo de café. Entonces usted hace una proyección del equipo para 8 años, que es el café. ¿Sí? O tiene un cultivo de cacao. Cacao puede ser fácilmente. ¿Cuántos años tiene un cultivo de cacao? Los cacaoteros. No hay cultivo de cacao de 5 años como hay de 20 años. Claro. Entonces usted puede decir, pero el paquete tecnológico de la federación dice que es 12 años. Entonces usted tiene que hacer un proyecto de 12 años del cultivo donde usted hace una inversión en el cultivo y en el riego y lo distribuye en 12 años. ¿Sí? ¿Me explico, Oscar? Sí, profe, sí entiendo. Ah, bueno. Y lo mismo para, dependiendo del cultivo. Pero si usted tiene, por ejemplo, un cultivo como mora, ¿sí? Que mora es de 4 años, usted tiene que hacer el cultivo, el riego usted no lo va a hacer para 4 años. Un riego puede durarle entre 8 y 10 años, un sistema de riego. Entonces usted tiene que utilizar 2 veces ese cultivo, es decir, la producción durante 8 años para poder manejar los costos de ese cultivo. Y lo bueno del caso es que cuando usted, ya relacionándolo con lo que vamos a hacer dentro de 8 días, los créditos que le prestan a usted, por ejemplo, para infraestructura como riego, están directamente relacionados con el cultivo y la cantidad de cosechas que usted tenga. ¿Ok? Y ahí es donde está el plan de negocios, y ahí es donde está el plan de inversión. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Igual se va para el caso de un invernadero, ¿cierto? Claro que sea para el caso de un invernadero. Eso sí es otro. O sea, por ejemplo, yo les recomiendo a ustedes, es que el invernadero, lo bueno del invernadero es que usted controla la gran mayoría de las variables. Controla humedad, controla patógenos, controla temperatura, controla precipitación, controla todo. Y al controlar todo, usted puede ser muy eficiente en la relación de productividad del cultivo. ¿Sí? Pero es más costoso. Claro que es más costoso, pero es una cosa ya mucho más empresarial. ¿Sí? Pero usted puede tener un invernadero de 200 o 500 metros cuadrados o 1000 metros cuadrados con unas eficiencias de 1 o 2 hectáreas. ¿Sí? Porque usted puede producir permanentemente durante todo el año. Si hablamos de tomate, ¿cuántos días son del cultivo del tomate? ¿Cuántos, chicos? Bueno, alrededor de 90 días. Entonces usted dice, son 365 días, usted con un descanso, pero puede tener por lo menos de 4 a 5 cosechas de tomate al año, que eso no lo puede tener en un área que no esté bajo control, con ese control del invernadero, o sea, a libre exposición. No lo puede tener. Y por ejemplo, entonces usted diría, yo no voy a producir tomate chonto en un invernadero, sería una torpeza económica. Yo voy a producir o tomate de este que llaman tomate pequeñito, Cherry. el cherry, pero hay otro también y son tomates que son pequeños y son de manejo y lo que pasa es que el manejo tiene que ser tremendamente administrativo, o sea, en la medida que yo tengo tecnología, tengo que fortalecer la administración del negocio. No le puedo dar eso al libre albedrío, ¿ok, chicos? Y el último punto que yo quiero tocar para entrar a hablar de otro tema
es lo que ustedes tienen como institucionalidad pública y privada. Venga, chicos, ustedes van a ser, o si no, o si lo son ya, los líderes del sector agropecuario en Santander o la zona donde ustedes estén. Y es importante que ustedes entiendan cómo funciona su territorio. ¿Quién quiere que haga conmigo un diálogo de su territorio? ¿Quién vive en el campo de los que están aquí? Creo que no vivimos en el campo, pero tenemos Profe, finca. pues sí, no vivo en el campo, pero pues he vivido algún tiempo en el campo y pues algo tengo de conocimiento del mismo. Bueno, Wilfredo, ¿y en dónde está su relación con el campo? ¿En qué sitio? Vereda Santo Domingo, Lebrija. Lebrija, perfecto, eso es bacano. Entonces, si usted quiere ser un líder de esa vereda, tiene que comenzar a entender y a tener en la cabeza cuántos son los productores, qué tipo de producto tienen, cómo es la relación que ellos tienen con la comunidad. O sea, ese tipo de actividades tienen que ustedes, para que sean líderes de la comunidad, apropiarse y volverse proactivos con las organizaciones que estén ahí. ¿Hay alguna organización de productores en esa vereda? No, señor. No, realmente no. ¿Quiere que le diga que sí la debe haber? La de la Junta de Acción Comunal. No, pero esos son condiciones totalmente diferentes porque esos son más situaciones políticas y familiares, porque digamos que hay una tiranía, por así decirlo, de que siempre son los mismos. Pero como bueno. 20 años la presidenta de la Junta. 20 años la presidenta de la Junta de Acción Comunal. Pero le digo una cosa, eso no solamente pasa en la Junta de Acción Comunal. Eso no solamente pasa en todas las organizaciones. Y si no le meten sangre nueva a eso termina enterrado. Entonces, ¿por qué yo dije la Junta de Acción? Esto depende también de muchas cosas. Yo llevo 8 años como presidente y he sido elegido varias veces. Pero ¿por qué es eficiente? ¿Pero usted tiene enemigos? Tú no muestras resultados. Es lo Por importante, eso, ¿no? pero tiene enemigos. Sí, claro. Claro. No niego. O sea, por ejemplo, puede ser que, como no está en la rosca, pero bueno, eso es lo ideal. O sea, lo bueno es estar en la rosca. Pero lo que quiero yo decir a ustedes es que ustedes tienen que convertirse en líderes, como ya lo veo que lo están haciendo. ¿Por qué? Porque eso les permite a ustedes ser propositivos con el desarrollo de su región. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo no sé, Oscar, ¿dónde es presidente de la Junta de Acción Comunal? ¿De dónde? ¿Sí fue Oscar el que habló? Profe, yo soy del barrio Buenos Aires, un barrio más grande de San Vicente. De San Vicente de Chucurí. Sí. Bacano. ¿Pero allá no hay productores? No, hay unos puertas caseras, pero no. No, pero ahí no viven productores en esa Sí, claro. Eso, a eso es lo que yo voy. Por eso es lo que yo voy. Entonces, ¿y productores de qué? De cacao, de no sé qué, ¿cierto? Entonces, sí, parte de cacao, pero hay de otras clases. Claro, entonces usted puede comenzar a relacionarse con Fede Cacao, con Fede Café, con todos, porque la gente, o sea, las organizaciones públicas y privadas necesitan líderes. Y ahora le digo una cosa, por ejemplo, sería chévere que uno de ustedes fuera el delegado, o sea, ustedes hicieran parte del comité municipal de la Federación de Cafeteros, del comité de cafeteros. No sabe el poder que ellos tienen, no poder económico, sino poder de traer cosas a la comunidad. Entonces, ¿qué es mi invitación desde mi asignatura? Participar en esas cosas. Porque si ustedes participan en esas cosas, van construyendo un camino, y un camino no solamente social y político, sino también económico. Y muchos de esos líderes empezaron así. Y ustedes son líderes que van a ser profesionales del sector agropecuario y que van a ser mirados con respeto por las comunidades donde ustedes están. Eso es como el último mensaje que yo quiero darles para terminar mi asignatura. Ahora bien, viene ahora la contraparte. Ustedes,
¿qué me sugieren para mejorar la asignatura en el próximo semestre? Pero no me hablen de la presencialidad todavía, porque es que no sabemos si nosotros vamos otra vez a... Profe, Señor, Profe, nos falta como... dígame. bueno, compañera, si quiere hablar usted, Dale, yo- dale. ¿Que nos falta qué? ¿Quién habló allí o quién fue? Primero las damas. Sí, claro. Diga, Andrea. Andrea. Hola, profe. ¿Cómo Muy está, bien. profe? Cuénteme. Profes, pues nos falta más, no, teóricamente, digamos, sí aprendimos muchísimo, hemos aprendido cosas, para que, pero nos falta más como a práctica, Sí. como a la realización, ejecutar lo que hemos, digamos, teóricamente, pero hacerlo prácticamente. Sí, Eso, sí, eso usted tiene razón, pero acuérdese que ese es por la pandemia, ¿no? sí, por la pandemia, sí, eso sí es muy Sí. comprendible y todos sabemos Y ya lo noté. y ya cada uno nos ha pasado muchísimas cosas y hemos vivido, pero ¿Y a qué otra veces cosa? sí, Sí. Toca es imaginarnos cómo, si sigue la pandemia, cómo hacer las cosas. Pero bueno, ¿qué otra cosa? Profe, ¿Qué otro aporte? yo le sugeriría a usted que de pronto trajera unos modelos de ejercicios ya hechos, ¿sí? Y usted nos va mostrando a medida algunos pasos de cada ejercicio, porque ya tuvimos dificultades en algunos, aunque las fórmulas eran muy fáciles, pero en entendimiento, en ese momento, se nos dificultaba. Quiero que tuvimos como De 3 acuerdo. clases para poder entender, ¿cierto? No, de acuerdo. Usted trae un bosquejo ya hecho, si así virtual, y lo va explicando paso por paso en la imagen. Sí, pero yendo un poquito más a que tengan ustedes posibilidades de manejar una tabla en Excel, pero una tabla de... O sea, chévere, sí. Sí, eso me parece que es importante hacerlo. Profe, también nos faltó más tiempo en cuanto a tutorías. Pues, no sé, teníamos una tutoría hoy y la otra tutoría por allá en 20 días, que 15 días, casi un mes. Entonces, pues también se nos dificulta, si se nos dificulta en una clase en 2 horas, ver un tema específico para llegar a 15 días o a 20 días y querer continuar con el tema, nos tocaría hacer otra retroalimentación, retroalimentación se nos va en 1 hora y media, entonces cuando vamos a ver ya se nos ha pasado las 2 horas de la tutoría y pues no llegamos ni a ninguna conclusión ni empezamos otro tema. De acuerdo, Fabio. Y De acuerdo. entonces toca seguir con temas, pues por cuestiones suyas también de actividades sigue con otro tema, pues porque así es la cosa. Entonces no quedó en ninguna conclusión el tema anterior y sí nos tocó nosotros avanzar con otro tema al que nos vamos a enfrentar y vamos a quedar tal vez algunos igual de perdidos al tema anterior y así. De acuerdo. Y hay que ser, yo sí creo que es que la forma como está distribuida en las tutorías no permiten esa coherencia que usted habla. Es decir, tenemos 2 horas de una tutoría, 2 horas de la otra, 2 horas de la otra y vuelve y juega. Y eso pasa en la presencialidad. Es un resabio de la presencialidad que tenemos nosotros. Realmente deberíamos, por decir algo, los 2 primeros sábados sacar riegos, a otros 2 sábados sacar otros, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos ser coherentes en ese proceso de construcción de... ¿Sí lo entendí bien? Sí, sí, señor, claro, ese es el punto. O sea que muchas veces para nosotros, pues aparte de la virtualidad, se nos es difícil un poco la interacción con ciertos temas y pues termina la tutoría del día o la semana o el mes o terminan las tutorías de esa actividad y pues no llegamos, nosotros como estudiantes, pues no llegamos tal vez a esa conclusión que usted como tutor nos quiere exigir. Y pues nosotros quedamos, por así decirlo, a medias. Sí, a mí me parece bien usted sabe cómo se hacen las especializaciones y la maestría, ¿no? O sea, una especialización y una maestría, usted no ve 3 asignaturas en la 4 asignaturas, no, ve una asignatura, por ejemplo, 2 sábados y 2 domingos, ¿sí? Una sola asignatura. Y después viene otra asignatura, 2 sábados y 2 domingos, de modo que usted inicia y termina todo el proceso y nos ponen a pensar a los que hicimos las maestrías, nos ponen a trabajar en función de un aprendizaje
que no es disperso. ¿Eso les convendría a ustedes? Sí, claro, profe, pero también enfocándonos en nuevas alternativas, por lo menos aquí ya en su materia tocamos alternativas como muy básicas en la parte de la optimización del recurso, ¿sí? Sí. Pero no estamos hablando de las mejoras que se le puedan hacer también a eso, ¿sí? Y por lo menos yo considero que usted de pronto debería, pues ya que usted es uno de los tutores, debería hacer o debería montar unos videos usted mismo haciendo los ejercicios o haciendo los ejemplos, por lo menos si hablamos de la medición del tanque tipo A, ¿sí? Pues ya que usted es el que nos está enseñando esa materia, esos cálculos y toda esa parte, pues también para poderle entender mucho más fácil. Sí. Ahí sí tengo una limitante y la tenemos todos los profesores. Es que como nosotros no somos profesores de planta, a nosotros se nos orienta a través de la cátedra. Entonces, tendríamos que tener por parte de la universidad un reconocimiento real a ese tipo de trabajos, o que la universidad lo hiciera. Pero yo lo estoy anotando porque lo quiero llevar como una propuesta por parte de ustedes, porque eso sí es necesario, hacer unos MOOCs o hacer unos videos propios en los que nosotros enfoquemos a esa realidad, o aprovechar de lo que hay, pero tener como un instrumento de apoyo más que otra cosa. Profe, pues ahí haga esto, complementando lo que dijo el compañero Wilfredi, pues de pronto usted está explicando un tema y ese tema que usted explica, nosotros vamos a YouTube y fácilmente encontramos un video, pero pues el video no nos habla en las mismas palabras que su merced a nosotros nos está hablando, con la Sí. que nos estamos relacionando en el momento, y pues entonces pues pasa lo que dice Wilfredi. Necesitamos que de pronto el tutor, como es el que está interactuando con nosotros, no sé, podamos encontrar un video de una explicación de él en físico, haciendo de pronto tal vez el procedimiento que se está explicando, pues para así nosotros poder entenderlo. De pronto usted especificó con unas palabras y en YouTube los demás, el video que encontramos está con otras palabras y nos perdemos. Entonces, si de su parte o de cualquier otro tutor encontramos un video con las mismas palabras, nos es más fácil nosotros entender tal vez el punto al que debemos llegar. Ahí sí sería más fácil para nosotros, por ejemplo, los videos que utilicemos, y no lo digo para mí, sino para todos, los videos que utilicemos, podamos aterrizarlos y darles a usted una explicación de esas palabras que van a utilizar y haciendo la coherencia con las que nosotros utilizamos. Y ahí se podría mejorar ese aspecto, ¿cierto? Sí, profe, de igual forma, pues yo considero que parte de haber adelantado un material así es que cuando hacían las tutorías presenciales, las prácticas como tal, pues si hubieran, no sé, guardado evidencias de eso o algo Sí. así para uno poder, por lo menos, que no las suministraran. Venga, Porque eso sería como esa herramienta, ¿no? Sí. Aprovechar el Sí, desorden señor. de, Sí, señor. de la práctica, La práctica. para haber grabado eso. Venga, y lo vamos, ¿sabe qué? Eso sí, por ese lado sí es más fácil. Cuando abran esta presencialidad, podemos decir, bueno, los equipos van a filmar. O sea, los IPAs son los que van a trabajar. Entonces, uno que se dedique a hacer el ejercicio, otro a filmar, etcétera y demás. Y hacemos un evento bacano y sacamos la mejor producción y le damos la autoría, ¿sí o no? A ese proceso. Y tal vez lo que Wilfred dice nunca pasó, pues porque nunca pensamos encontrarnos en esta situación que hoy en día tenemos. De O sea, acuerdo. nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a estos términos y con tantísimo tiempo. Ya llevamos más de un año en la misma situación y pues lo que dice Wilfred pudo haber sido perfecto, pero nunca nadie lo pensó de esa forma. Pero para sus compañeros que vienen sí lo podemos hacer en la medida de que ya nos dé la opción
la pandemia. ¿Listo, Sí, chicos? y porque también ya tenemos una experiencia para la próxima. Claro, claro. Y así es como se construye conocimiento. O Experiencia sea, para la próxima pandemia. no, pero para la próxima. Venga, chicos, y una cosa que es importante. La construcción del conocimiento se hace de aquí para allá y de allá para acá, porque así es que uno mejora procesos. Y eso se llama, esos son procesos de calidad y mejoramiento continuo. Bueno, chicos, ahora vamos a hablar un poco de un tema menos agradable, pero con lo que yo tengo que concretar la nota. ¿Cómo vamos con ustedes con los trabajos? ¿Todos ya me lo subieron? Profe, yo aún no le he subido ni la sustentación ni el trabajo de Word. Uy, hermano, ¿y por qué no lo ha hecho? Pero lo busco. Profe, porque no había podido grabar la sustentación. Yo el fin de semana no pude hacer la sustentación en la clase. Entonces, Sí. Les había pedido, pues. Bueno, venga, y cuando, venga, voy a hacerle un análisis rápido. Voy a decirles a usted rápidamente cómo estamos, bueno, cómo están conmigo, sin utilizar nombres. Vamos a hablar de nosotros, de la primera evaluación. En la No, primera, con nombre y todo. no. Sí, profe, de una vez. De una vez, profe, no, Bueno, no. listo. Si le una, si le estoy profe. debiendo Listo. algo de una vez. No y- diga quién Listo. debemos o qué, Sí, profe. sí, con nombre, que el Venga. que está caído Listo. y ya. Bueno, Sí, listo. sí, hombre. Por ejemplo, Carlos Eduardo Ardila. Profe, él se retiró. Ah, bueno, perfecto. Uno que dio. Nayibe me debe la evaluación 4. Señor profe, ¿la evaluación 4? Sí, señor. Ay, por Dios, profe, ¿qué hay que hacer ahí? Subirla. Ahí no era. Ahí no. Subir. Y en el primero, o sea, es preferible tener una baja calificación que no tener calificación. ¿De acuerdo, Nayibe? Ustedes dijeron Sí, que con claro, nombre profe. propio. Con nombre propio. No, sí, profe, le debo algo más, profe, qué pena. La No, verdad, yo pensé que ya le había entregado no. todas las actividades. No, del cuarto no más, usted no me debe más. Nayibe La Pérez actividad me hizo. 4, ¿sí? Sí, la actividad 4 es la que me debe. Sigamos con Fabio. Ok, profe, gracias. Con Fabio Causado. Uy, ¿ese se El de retiró? Farid Causado, él también se retiró. Sí, Farid, se retiró. Wilfrido, no tengo la segunda nota. Y falta la quinta. La segunda nota. Sí, ¿Cuál señor. es la segunda nota? Pero voy a mirar en la plataforma, profe. Qué Bueno, pena. por eso Voy a les mirar en la digo, plataforma, espero ya. ustedes me Y el dijeron que yo proyecto. No, sí, claro. Bien. ¿Usted no ha cerrado No, plataforma para no, montar no, proyecto? yo les acepto hasta mañana a mediodía. ¿Ok? Ok, listo. Andrés, ¿también se fue? Andrés Hernández, sí, no, ya. Luz Ángel se fue. Fabio Mancipe, me debe el quinto. Profe, ese con el quinto ya le monté a la plataforma PDF Bueno, es que yo, el trabajo y bueno, le ya monté lo, sustentación listo. con diapositivas en PowerPoint. Pues tuve dificultades para exponer el sábado pasado porque por cuestiones laborales fue imposible y pues esta semana también tuve que viajar de San Vicente. Estoy por acá en Sabana de Torres, pero pues ya Ya lo le subió. sustenté y ya está Bueno. en la plataforma, sí, Sí, señor. es que la última revisión que hice fue el jueves. Por eso es que si lo subieron entre viernes y hoy, no tienen nota. Y si ya lo subieron, la verraquera. Arledis. Uy, ella fue, ¿cierto? Arledis se fue, Arledis Méndez. Y darle y se retiró. Johan están completos. Moisés, completo. Adolfo Niño, me debe el cuarto. Adolfo, ¿está ahí? ¿No? Ok, sí, señor. Bueno, Ramón Eduardo Ortiz, ¿se fue? Sí. Oscar está completo, Oscar David Otero. Jesús Listo, Enrique profe. está completo. Dayana, ¿se fue? Profe, a mí me faltaba la evaluación 2, pero yo la subí ayer. Joan Sí. Moreno. Listo. Entonces no lo nombro. Tranquilo. Listo. Carolina Serrano, completa. Sonia Smith,
completa. Angie Caterine, completa. Listo, esos son, muchachos. ¿Y yo? ¿Quién es usted? ¿Cómo llama? Pero que es que no estoy viendo el... Andrea, profe. Espere, Andrea. Yo le debo, sí. Andrea, preocupe Sí, porque no la Andrea nombramos. Paola, Andrea Paola. ¿Sí? Dani, Sí. ni Andrea Paola siquiera está. Carrizosa. No Sí. existe. El cuarto. No existo, no existo. El cuarto. ¿Cuarto? Sí, señora. Ay, profe. No, espere. No, tengo todo lo suyo, Andrea. Está todo subido. Evaluación, yo dije, la evaluación sí lo hice. Sí, ya está. Ya está todo subido, chicos. ¿Listo? Gracias, profe. No, señor. Muchachos, háganme el favor y se cuidan. Y nos vemos entonces en los otros semestres. Profe, una pregunta. ¿El próximo semestre estamos con usted? No, señor. No, yo ¿No? no. El próximo semestre no están conmigo. Nutrición animal, empezamos el próximo semestre. Sí, ustedes ya tienen que trabajar todo lo que tiene que ver con lo pecuario. Oiga, chicos, no se les olvide dentro de 8 días asistir a eso. O sea, para que ustedes puedan acceder a esos créditos, a esa institucionalidad pública y privada. ¿De acuerdo, muchachos? Listo, Listo, profe. Profesor, gracias. Por favor, nos envía el link para podernos Señor. conectar. Sí, señor. Que mi Dios los Gracias. bendiga. Que mi Dios los Lo bendiga. mismo, chicos. gracias, profe. Muchas gracias, por tanta profe. enseñanza y todo, Buen se lo fin de agradecemos. semana. No, señor, lo mismo. Gracias. Chao.